¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica. Esta tarde vamos a tocar un tema pues importante, especial. Este no es un tema para protestantes, sino más bien es para el católico. Y es que en estos últimos años se ha venido dando una plaga, digámoslo así. Se ha venido dando una adoración a un personaje que realmente pues no está en las Sagradas Escrituras como algo divino. Estamos hablando de la mal llamada Santa Muerte. Aquí en México tiene algunos años que el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el culto o la adoración a la Santa Muerte pues se convirtió en culto religioso, en una religión más, ¿ok? Y esto pues lamentablemente es trágico porque pues mucha gente que se dice ser católica, obviamente por ignorancia, pues no conoce realmente lo que representa o lo que significa este personaje, ¿no? Obviamente nosotros como llamados, digámoslo así, por el Señor, pues estamos en la obligación de informar y de orientar a nuestros hermanos que realmente pues están cometiendo ese tipo de errores. Este culto, esta adoración, pues simple y sencillamente no es más que pues darle culto y adoración pues al enemigo del Señor, ¿no? Entonces, este es lo que llama la Sagrada Escritura un ángel disfrazado de luz. Toda la gente o mucha gente que tiene devoción por este personaje, pues obviamente le ofrece incienso, le ofrece comida, le ofrece cosas que son únicas y exclusivamente para Dios, ¿okay? Y vamos a ver primeramente lo que dice la Escritura para que nosotros también tengamos en cuenta que realmente pues no es algo bueno, o no es algo que sea agradable a los ojos de Dios, ¿ok? Este culto a la llamada Santa Muerte, bueno, pues no es nada agradable y sabemos que la gente, si no se prepara, si realmente la gente no estudia las Sagradas Escrituras, pues obviamente son presa fácil de ser engañados. Entonces nuestro trabajo, gracias a Dios, alabado sea el Señor que nos ha dado este trabajo, aunque es desgastante, aunque es un trabajo duro porque hay que estar estudiando, pues es de bendición, primeramente para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, mis hermanos apologetas y un servidor, pues es para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima. Nada más. Y de ahí, bueno, pues que nuestros hermanos se instruyan y conozcan su fe y que no se dejen engañar tan fácilmente, ¿sí?, por personajes que son antibíblicos, ¿sí?, o que no están en amistad con Dios, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, lo vamos a leer para que nos demos cuenta de lo que el Señor ya nos venía anunciando, ¿sí? Bueno, y como es costumbre, pues no lo voy a leer de una traducción católica, la voy a leer de una Biblia que es la Nueva Biblia al Día. Hemos trabajado con Dios habla hoy y Reina Valera. Hoy vamos a trabajar con la Nueva Biblia al Día. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, nos dice de esta manera: esto no es sorprendente. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Y no es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día
recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Esto es palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener claro lo que nos dice el mismo Señor, que realmente, pues, va a haber personajes que simple y sencillamente, pues, no es agradable, o no tenemos que tener nosotros un cierto, un cierto apego, una cierta devoción, porque va a haber personas que van a tratar de engañarnos. Y en este aspecto, en este tema, que es la Santa Muerte, pues vamos a ir viendo que realmente pues la muerte no es santa como se ha venido disfrazando, ¿no? Por ejemplo, si vamos al primer libro de las Sagradas Escrituras, al Génesis, en el capítulo 3, ¿sí? Lo vemos primero desde el capítulo 2, verso 7. El Señor crea al hombre, hace un muñeco de barro, ¿sí? Sin movimiento, ¿sí? Lo hace a su imagen y semejanza, ¿sí? Y sopla el aliento de vida, o sea, el Espíritu Santo, y es el que da la vida a ese muñeco, lo que somos nosotros, un muñeco con espíritu de Dios. Ahora, cuando el hombre desobedece, comete la desobediencia, desobedece a Dios, ¿sí? El Señor castiga a ese hombre, ¿sí? Y le dice que él seguirá viviendo, pero lo van a expulsar del paraíso. Y ahora se incrementarán sus sufrimientos, ahora tendrá que trabajar, cansarse para obtener su alimento, y dice que al final pues van a morir. El pago de la desobediencia, del pecado, es la muerte, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en el Génesis 3:15, ¿sí? Cuando dice, y habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente morderás su talón. ¿Ok? Y bueno, dice aquí que pues hay una guerra declarada entre la vida, que es Dios, y lo bueno, y la muerte, o la serpiente, o el enemigo del Señor. Entonces va a haber siempre una enemistad, porque entre el enemigo del Señor pues va a tratar de hacernos caer para nosotros perder la vida eterna, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Recordemos que en el Génesis 2, en el Génesis 1, cuando el Señor crea todo, pues el Señor crea al hombre, lo pone en medio de un jardín y planta árboles frutales a todo alrededor, pero en medio del jardín lo primero que pone el Señor es el árbol de la vida, y también pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces el Señor le prohíbe al hombre comer del árbol de la muerte, le ofrece el árbol de la vida, le ofrece la vida eterna. Le dice, puedes comer de todos, pero no puedes comer de uno solo, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comas de él, sin duda morirás. Entonces, el Señor le ofrece el árbol de la vida al hombre. Pero ¿qué pasa? El hombre rechaza la vida que el Señor nos da. El hombre la rechaza, le dice al Señor, yo no quiero la vida, y busca la muerte. Por eso come de ese árbol. Y por eso desde ese mismo instante todo el hombre estuvo negado o privado de la vida. Todos estaban condenados a muerte. Entonces la muerte, mis queridos hermanitos, sobre todo los hermanos católicos que tienen alguna devoción por este personaje, la muerte no es santa. La muerte es la paga, la consecuencia del pecado, ¿sí? La muerte es el pago justo por la desobediencia.
no es algo majestual o majestuoso, no es algo que debemos tener devoción o que debemos amarla o adorarla, ¿sí? Algo bien importante que los hermanos protestantes no conocen y nos atacan mucho con esto sobre la adoración, ¿sí? Cuando uno tiene una imagen, ¿sí? Y uno está haciendo una oración y uno se arrodilla, ellos creen que nosotros estamos adorando a una imagen, lo cual eso es falso. Por ningún lado se encuentra que arrodillarse sea adoración. Siempre en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar y se postró para adorar, o sea, se postró y adoró. ¿Ok? Entonces la postración es simplemente una posición de respeto, de reverencia hacia una persona. Y la adoración es algo muy diferente. Voy a aclarar un poquito esto. La adoración es creer, reconocer, ¿sí? Estar completamente seguro de que una persona, un objeto, un animal o una cosa sea Dios. Por ejemplo, en este caso, si alguien dice o le pide a la Santa Muerte, no tengo trabajo, ayúdame, o te voy a ofrecer esto, si me das trabajo, etcétera, etcétera, y se le cumple, entonces esta persona le atribuye ese milagro a la muerte y por tanto pues empieza a ofrecerle inciensos, sacrificios, alimentos, etcétera, etcétera, y entonces cree que esa imagen que tiene ahí le hizo el milagro. Lamentablemente también pasa con muchos católicos. Hay veces que la gente tiene una estampita de un San Martín Caballero, de un San Judas Tadeo o de la Virgen María. Y estas personas, bueno, equivocadamente, porque no podemos decir que lo hacen con toda la alevosía, ¿sí? O con el pleno conocimiento, sino que por también su ignorancia de no instruirse, de no aprender, ¿sí? Ellos creen que esa imagen es milagrosísima y no la sueltan para ningún lado, se la llevan en la cartera, la guardan y dicen, es que esta imagen es milagrosa, me ha hecho muchos milagros esta imagencita. Eso realmente es poner la confianza en ese pedazo de papel, en esa figura hecha a computadora, pero ellos creen que realmente ese trozo de papel les hace el milagro. Eso es idolatría, eso es adoración, creer, reconocer que ese objeto te hace un milagro, es Dios. Ciertamente hay gente que sí lo cree, y eso debemos aclararlo. También como católicos también debemos aclarar que sí hay personas que creen que una imagen que está en la iglesia hace milagros. Pero esto es por falta de instrucción, por falta de conocimiento, de estudio. Y para eso son estos temas que nosotros compartimos con todos ustedes. Para esto es la palabra de Dios, para nosotros compartir, ¿sí? Y para que el católico se instruya, conozca su fe, sepa por qué hace las cosas, ¿sí? Postrarse no es adorar, es reconocer que esa imagen te hace un milagro. Atribuirle a una imagen, ¿sí?, que te hace el milagro lo hace Dios. Dios se basa o puede actuar mediante una imagen o una persona. En este caso, pues hay personas que tienen el don de sanación, hay personas que tienen dones para sanar gente, y no decimos que esa persona realizó el milagro. Dios realiza milagros a través de esas personas. Lo mismo pasa con las imágenes. Hay veces que Dios se manifiesta o puede utilizar una imagen para un fin común, que es acercar a la gente y acrecentar su fe. Pero no por eso podemos decir que esa imagen es la que hace milagros y que esa imagen es milagrosísima y esa imagen es adorada y tenemos que adorar esa imagen porque es milagrosa. No, las imágenes no son milagrosas, es una imagen común y corriente, que Dios puede manifestarse a través de ellas para realizar cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esto que yo les digo sobre la adoración, lo podemos ver en Isaías 44, del 10 al 16, ¿sí? Donde mismo Isaías dice que los paganos hacen una imagen con madera,
¿sí? A ellos sí se le postran y le dicen, sálvame, pues tú eres mi Dios. Ninguno de nosotros, bueno, los que conocemos, ¿sí?, decimos a una imagen, tú eres mi Dios, sálvame. Hay personas que sí lo hacen, muy mal, porque eso es caer en el pecado de idolatría. Eso sí es pecado, ¿sí? Pero la mayoría de mis hermanos no creemos que una imagen sea Dios y no le decimos a una imagen, tú eres mi Dios, sálvame. Es lo mismo que pasó con el becerro de oro en el libro del Éxodo, capítulo 32, versos del 1 al 5, ¿sí? Vemos que el pueblo de Israel le dice a Aarón, haznos dioses porque no sabemos qué pasó con Moisés, que nos rescató de la tierra de Egipto. Entonces Aarón le pide a todo el pueblo, le pide sus anillos, aretes y todo lo que tenían de oro, ¿sí? Y él los funde y hace una imagen. Hasta ahí no había ningún problema. El problema es cuando termina la imagen y le dice Aarón al pueblo, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y todo el pueblo, lleno de alegría, ¿sí?, dice que exclamó, ¿sí?, o sea, reconoció y dijo, este es tu Dios. Y dice que al día siguiente le ofrecieron holocaustos, le ofrecieron sacrificios, le incienso, y hicieron todo ese tipo de ritos que solamente era dedicado a Dios. Ese pueblo sí creía que esa imagen era un Dios. Por eso ese es el pecado. No, el pecado es tener una simple imagen, sino reconocer que esa imagen, o darle todas las atribuciones de Dios, darle el poder a una imagen que tiene únicamente Dios. Entonces, eso es adoración. Ahora, si vamos, por ejemplo, para empezar viendo cuál es el asunto con lo que es la muerte, ¿sí?, para que vayamos entendiendo qué es la muerte. Vámonos a ir al libro de Romanos 5:12, y ahorita voy a leer una cita del libro de Sabiduría. El Romanos 5:12 dice así, para que vayamos entendiendo un poquito sobre lo que es este personaje de la muerte y lo que mucha gente tiene por devoción, lo que mucha gente está adorando y se está haciendo y se está propagando esta práctica a lo largo del país, y es muy lamentable. Entonces, Romanos 5:12 dice, por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Entonces podemos entender que la misma Biblia nos viene diciendo que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Y como todos los hombres cometen pecado, pues todos los hombres están destinados a la muerte. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito acerca de lo que realmente es este personaje, a ver si realmente es santa, como todos lo proclaman, ¿no?, la Santa Muerte. Vamos a ver si realmente es así, o realmente las Sagradas Escrituras nos muestran todo lo contrario. Y hay gente que nos quiere disfrazar o nos quiere engañar, haciéndonos creer que este personaje es santo, cuando realmente es todo lo contrario. Ahora vamos a pasar ahí mismo el capítulo, en el libro de Romanos, pero capítulo 6, en el verso 23, para que también tengamos un poquito más claro. Dice, porque si bien la paga del pecado es la muerte, el regalo que nos da Dios es la vida eterna, a través de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? Y en el verso 22 dice, mas ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios.
esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Entonces, fíjense lo que nos dice Romanos 6:22. Nos dice que estamos libres del pecado. Y en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, estamos libres de la muerte si no cometemos pecado. Pero si cometemos pecado alguno, entonces somos esclavos de la muerte. Entonces, tenemos que tener en cuenta y es algo bien curioso, fíjense, ¿se han preguntado ustedes por qué la mayoría de las personas que tienen esta devoción por la Santa Muerte, pues son personas drogadictas, son personas que viven en las calles, pandilleros, ladrones, etcétera, etcétera? Entonces, pues realmente tenemos que ponernos a pensar el por qué, ¿no? O sea, realmente tenemos que ponernos a pensar lo que es la coincidencia, ¿no? Ese tipo de personas que obviamente viven haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere y tienen una devoción hacia este personaje. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo, porque está en juego nuestra salvación, no está en juego, pues como dijéramos, voy a jugar mi carro en un volado, ¿no? En un partido de fútbol, pues voy a apostar mi carro y ya si pierdo, pues me compro otro, ¿no? Estamos apostando nuestra vida, nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra alma la estamos jugando en una obediencia o en una desobediencia para Dios. ¿Ok? Entonces, pues sí tengamos un poquito de cuidado en ese aspecto. Ahora, si vemos en Romanos capítulo 5, verso 17, también nos habla un poquito acerca de lo que es esto. El pecado, dice así, el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte, pero por causa de otro hombre, o sea Jesucristo, reinan en vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios por el cual nos hace justos. Entonces, eso son palabras bien importantes que todos tenemos que analizar, ¿sí? Dice, el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte. O sea, cuando Adán y Eva desobedecieron, obviamente fueron en contra de la palabra de Dios o contra del mandato de Dios que les había dicho, no coman de este árbol nada más, pueden comer de todos, pero menos de este. Y ellos hicieron todo lo contrario, primero comieron de ese, ¿no? Y después de todos. Entonces, trajo el imperio de la muerte, el reinado de la muerte al mundo, por causa de ese pecado. Entonces, para que veamos que realmente este personaje de la Santa Muerte, pues realmente no tiene absolutamente nada de santo, ¿sí? Ahora, si lo quieren ver un poquito más claro, si lo queremos ver un poquito más detallado sobre lo que es este personaje, vamos a pasar a 1 Corintios, capítulo 15, verso 54. Y vamos a darnos cuenta de lo que realmente pues significa, ¿no? este personaje. En el verso 54 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y dice así. Desde el 53 lo vamos a leer. Porque es imprescindible que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible y que lo mortal sea inmortal. Cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía: ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Cómo dijo? Voy a repetir este último cachito. Ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Pero lo más importante es el verso que sigue, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces,
Cuando la misma Escritura nos pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Tu victoria dónde está? ¿Sí? Fíjense lo que dice en el verso 56. En efecto, el pecado es el aguijón de la muerte. Ya no existirá, y la ley que le da el poder al pecado dejará de juzgarnos. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué decía el verso 54 al final? Se lo voy a repetir. Ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Y qué nos dice el verso 57? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la muerte o la santa muerte pues simplemente no es victoriosa, no es santa, no es buena ni agradable, absolutamente nada, para nada. Es todo lo contrario, puesto que la misma Escritura nos viene enseñando que realmente no hay un texto que nos muestre que ella está a la diestra de Dios. Si fuera realmente santa, la Escritura la mencionaría como santa y que está al lado o que está a la diestra de Dios, como lo hace con los apóstoles. Dice el Señor, yo me voy donde yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Aquí dice todo lo contrario. Aquí dice que la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesucristo. Entonces, pues tenemos que ponernos, pues ahora sí que como decimos aquí en México, tenemos que ponernos muy truchas para que tengamos en cuenta que realmente nos quieren engañar haciéndonos creer digamos así, una fe falsa, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta que nosotros, al adorar a este personaje, pues estamos faltando al primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y estamos haciendo lo contrario. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Acerca de todo esto. Porque si no, pues realmente el único que va a salir perjudicado pues será usted, su alma. Como quiera, la carne suya se va a morir y se va a ir al sepulcro, pero su alma es la que va a seguir sufriendo. Va a seguir sufriendo la desobediencia que usted cometió aquí en la tierra, ¿sí? Y pues realmente es algo pues muy triste saber que mucha gente ya está optando por pedirle a la muerte y por hacer pactos con ella, ¿no? Al hacer pactos con ella, pues simplemente está haciendo pactos con el enemigo de Dios, ¿ok? Entonces, pues sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto, ¿no? Ahora, vamos a pasar, si quieren, al libro del Apocalipsis. Empezamos en el primero y nos vamos hasta el último. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 13, y le estoy poniendo capítulos a la Biblia, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Fíjense lo que nos viene a decir. Desde el 12 lo vamos a leer. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron entonces los libros y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Para todos aquellos que dicen que la salvación no proviene de nuestras obras de caridad, que seremos juzgados por la fe y no por las obras, Mateo capítulo 25, versos del 31 en adelante, dice que al final de los tiempos el Señor vendrá y nos juzgará según las obras de caridad que hayamos hecho, ¿sí? Y Apocalipsis
20:12, lo vuelve a afirmar, que serán juzgados según lo que estaba escrito sobre sus obras, de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Ok? Y lo dice la Biblia protestante, no lo dice la Biblia católica. Seremos juzgados por nuestras obras, pero lo importante es lo que sigue, es lo que nos interesa. El mar entregó los muertos que había en él. Escuchen bien, vuelvo y repito. El mar entregó los muertos que había en él. Y lo mismo hicieron la muerte y el infierno. Escuchen, porque esto es bien importante, mis hermanos. Aquellos que están buscando, aquellos que están siguiendo a este personaje llamado la Santa Muerte, tengan en cuenta todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. El mar entregó los muertos que había en él, y lo mismo hicieron la muerte y el infierno. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Lo que dice aquí, el mar entregó sus muertos. El infierno y la muerte hicieron lo mismo. La muerte entregó sus muertos al Señor. Aquí están todos los que me siguieron. Aquí están todos mis devotos, a los que yo me traje. Aquí están delante del trono, los puso. Igual el infierno, aquí están los míos, aquí están. Pongan atención a lo que viene. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, lo que nosotros conocemos como muerte espiritual. ¿Ok? Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, la muerte, el infierno y los seguidores de la muerte, los que no estaban inscritos en el libro de la vida, los que prefirieron la muerte en lugar de la vida que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo, fueron arrojados al infierno, al lago de fuego, al que no se apaga, que no se extingue, a la segunda muerte. Esto es lo que la Escritura llama la segunda muerte, la muerte espiritual, el infierno, el castigo eterno. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, tengamos mucho cuidado con lo que realmente estamos practicando o queremos practicar. A veces hasta por moda, porque mi vecina ya usó la muerte, ya le pidió y le aparecieron cosas, pues yo también voy a hacer lo mismo, porque pues yo ya le pedí a Dios y no me cumplió nada. Entonces ahora voy a ver si aquello sí me lo cumple, ¿no? Por pura curiosidad, sin saber que esa curiosidad te va a llevar a la muerte eterna, te va a llevar al infierno y te va a arrastrar y a arrebatarte tu salvación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Por ejemplo, va a haber personas que tal vez digan, pues sí, pero es que tú no sabes que la muerte también te hace milagros. Yo vi a un vecino que es devoto de la muerte y le pidió un carro, una casa, y se lo cumplió. O sea, le hizo el milagro. Bueno, sí, realmente tiene mucha razón. También este personaje tiene poder para hacer milagros. Y de hecho también la misma Biblia nos viene explicando un poquito acerca de estos milagros. ¿Cómo hace también este personaje para engañar a la misma gente, a los mismos seguidores? Para engañarlos, tratando de hacerles ver que es el poder de Dios. Esto lo vamos a ver en el libro del Éxodo, capítulo 7, verso 10. Y este es digámoslo así, un simbolismo de lo que hace este personaje para tratar de engañar al católico, o a todo aquel que no conozca su fe, a todo aquel que no lea la palabra de Dios, que no se instruye en la palabra de Dios. Este tipo de cosas las hace ese personaje de la Santa Muerte para tratar de acarrear a la gente, de atraerla para obviamente sacarla de su salvación y arrastrarla a la muerte. ¿Sí?
vamos a ver Éxodo capítulo 7, verso 10. Dice así, ese es un pasaje, fíjense, cuando estaba Moisés delante del faraón, después de que le había dicho, oye, libera al pueblo de Israel porque el Señor lo manda y cosas así. Entonces en una de esas, ¿sí?, dice que entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y realizaron el milagro de la manera que el Señor les había dicho. ¿Cómo les dijo? Pongan atención. Aarón arrojó al suelo la vara ante el faraón y ésta se convirtió en una serpiente. Pero el faraón llamó a sus encantadores, a los magos de Egipto, los magos, encantadores, hechiceros, brujos, todo eso sabemos que no trabajan con Dios, ¿ok? Entonces dice, y ellos hicieron lo mismo mediante sus artes mágicas. Pero la serpiente, o sea, ellos también agarraron su bastón, hicieron sus hechizos, sus conjuros, aventaron su bastón y también se convirtieron en serpientes, ¿ok? El único problema es que estos amigos, por medio de hechizos, de brujería, trataron de engañar al público que estaba ahí, porque se dieron cuenta que Aarón había aventado la vara y se transformó en serpiente. Ellos hicieron sus ritos, encantamientos y todo eso y aventan sus varas y también se convierten en serpientes, tratando de hacer ver que tenían el mismo poder Dios y ellos. O sea, trataron de engañar al pueblo, haciéndoles creer que tenían el mismo poder. Sin embargo, fíjense lo que pasó después. Pero la serpiente de Aarón se tragó a todas las serpientes de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí nos muestra que sí, realmente, pues, el enemigo de Dios también, o la muerte, tiene poder para hacer milagros. También puede hacer cosas semejantes a lo que Dios hace. ¿Para qué? Obviamente para tratar de engañar al católico, a la persona que no está preparada, que no conoce su fe, ¿sí?, y poder atraerla, arrastrarla, como dice San Pablo, para que no seamos ya niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Este es uno de esos tipos de cualquier viento de doctrina, ¿sí? Una doctrina falsa que te dice, no, es la Santa Muerte, hoy ya es culto, ya se hizo culto, ya es religión. Ah, bueno, pues entonces ya no hay ningún problema. Las Sagradas Escrituras no nos dicen esto, nos aclaran que hay que tener mucho cuidado, porque también la muerte hace milagros, y hace milagros semejantes. Ustedes vieron que Aarón avienta el bastón, se convierte en serpiente, y estos hacen lo mismo mediante ritos, y se convierte igual en serpiente. O sea, puede imitar el poder de Dios, pero obviamente el poder de Dios es mucho más grande, puesto que la serpiente de Aarón, que representaba el poder de Dios, se traga a las otras serpientes. Entonces aquí podemos ver claramente que sí tiene poder, claro que sí, y hace milagros, por supuesto que hace milagros, pero también debemos entender que Dios tiene el poder más grande todavía, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que realmente las Sagradas Escrituras no nos muestran a una muerte como santa, nos muestra una muerte como vengativa, como si tú cometes el pecado, pues obviamente cometes una desobediencia, un pecado, y en pago de ese pecado, pues es la muerte, te acarreas la muerte a ti mismo. ¿Ok? Entonces, y dice la Escritura que todo pecado está reinando la muerte en ti. Entonces, pues mucho cuidado con nuestros actos o nuestras devociones. Incluso, lo vuelvo a repetir, incluso los mismos católicos que creen que una estampita, una imagen hace milagros y que no la sueltan para nada y la traen en la cartera toda arrugada, pero no la sueltan porque dicen que esta imagencita es milagrosísima. Eso es caer en superstición. Esa superstición nos lleva a cometer el mismo pecado, ¿sí?, que la brujería, porque estamos poniendo a ese pedazo de papel en el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros como católicos creemos que Dios hace milagros y se puede valer
de personas o de objetos para realizar sus obras. Pero no creemos que las obras sean realizadas por una persona, que la persona tenga el poder para hacer ese milagro, o que una imagen o un objeto tenga el poder para darnos o hacernos ese milagro. Tengamos mucho cuidado, porque eso es caer en idolatría, eso es una falsa adoración a Dios. Creemos que adoramos a Dios, pero realmente estamos haciendo lo contrario. Estamos quitando de su lugar que le corresponde a Dios y estamos poniendo esa imagencita. Entonces, mucho cuidado mis hermanos católicos, porque esto es realmente trágico. Esto es verdaderamente contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Eso nos crea supersticiones, como las cadenas que pasan en Facebook, en WhatsApp y todo eso. Compártelo a 20 personas y vas a ver que en media hora vas a recibir una llamada muy importante o se te va a aparecer un milagro X, etc. Entonces, eso es una superstición que te lleva a creer que si tú compartes esas cosas a 20 personas, vas a recibir el milagro. Entonces ya no estás haciendo una cadena de oración por fe, sino por conveniencia. Y entonces tenemos que tener en cuenta que este tipo de cadenas nos llevan a supersticiones. Entonces ese tipo de cadenas nos lleva a crear supersticiones que van en contra del Evangelio. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a otro texto, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo también nos habla de algo importante, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Fíjense lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Entonces, como podemos ver, el Evangelio o la palabra que nos trajo nuestro Señor Jesucristo dice que quebrantó todo el poder de la muerte, porque ahí fue donde la muerte fue devorada a causa de la salvación, de la vida eterna, que es de Jesucristo. Ahora, vamos a leer un texto de la Biblia católica. Esta sí la voy a leer de la Biblia católica, porque es un libro de sabiduría. En el libro de la sabiduría también nos habla de la muerte. Está en Sabiduría, capítulo 2, verso 23. Escuchen bien, Sabiduría, capítulo 2, verso 23. Dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Aquí los hermanos separados dicen que estos libros son libros apócrifos, que no tienen nada que ver con los evangelios. Sin embargo, estamos viendo claramente lo que dice la Escritura y concuerda perfectamente con todas las citas bíblicas que yo les he mencionado de esta Biblia que es evangélica. Entonces dice que por la envidia del diablo entró la muerte al mundo. Entonces, mis queridos hermanos, para todos aquellos que realmente están siguiendo o están siendo devotos de esa mal llamada Santa Muerte, ¿sí?, que no es nada sino el mismo demonio disfrazado, puesto que esta cita de Sabiduría perfectamente lo explica, la envidia del diablo, y por eso metió la muerte en el mundo, y por eso ahora mismo está metiendo la muerte en México,
y en otras partes del mundo, donde se le empieza a dar culto, adoración a esta supuesta santa, que no tiene nada de santa, puesto que no está al lado de Dios, no está en el trono de Dios a su diestra. Entonces, mucho cuidado con esto, porque realmente estamos perdiendo nuestra salvación. Y realmente estamos jugándonos, como vuelvo a repetir, no estamos jugándonos un volado, mi carro contra el tuyo. No estamos apostando 1,000 pesos, $1,000. Estamos apostando nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra alma. Y la estamos depositando en el peor enemigo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, la muerte. ¿Sí? Y lo mismo se ve ya en la iglesia, ¿sí? Ya la misma iglesia, dentro de los mismos servidores de la iglesia, ¿sí? Ya están haciendo cosas que son devociones a la muerte, ¿sí? Lo veíamos con muchas publicaciones que subimos en Facebook acerca de los altares en el Día de Muertos, ¿sí? Y mucha gente católica se molestó conmigo y con muchos hermanos míos por publicar que no se debía hacer un altar con calaveras, con comida, con todo ese tipo de tonterías que no son cristianos, ¿sí? Que es una tradición. Pero la misma Escritura nos dice que debemos rechazar las tradiciones de los hombres que nos alejan de Dios. Y las tradiciones que nos acerquen a Dios son las que debemos nosotros aceptar, como la tradición apostólica. Tradiciones que nos acercan a la espiritualidad y más en común con Dios, esos son los que debemos aceptar. Y las tradiciones que nos apartan de Dios, debemos rechazarlas. Imagínense, teniendo en cuenta los textos bíblicos que les he dado, que la muerte no es santa, que al contrario, la muerte es el enemigo número 1 de Dios. Imagínense que dentro de la casa de Dios, ¿sí? Le hagan una fiesta a su enemigo. Es como si una persona, digamos, estamos conviviendo y de repente yo le pego con un palo en la cabeza y lo descalabro y le saco una foto. Y cuando es el día de su cumpleaños de este amigo mío, yo le regalo en un marco la foto de ese recuerdo que de esa descalabrada. Imagínense qué regalo sería ese para mí. Es exactamente lo mismo. Estamos poniendo un altar a la muerte dentro de la casa de Dios, lo cual realmente es absurdo. Y yo sé que mucha gente que no está instruida en su fe va a comentar este video y me va a atacar y me va a decir que soy hereje y que los sacerdotes lo permiten. Sí, muchos sacerdotes lo permiten por ignorancia y porque tampoco no se han puesto a analizar realmente la tradición que está llevando a la perdición a muchos hermanos. Y esto lo dice, no solamente lo digo yo, lo dice Rafael Díaz y mucha gente. No me interesa, no me importa que me tachen de lo que ustedes quieran. No me interesa que ustedes me ataquen y que digan que soy hereje y que voy en contra de las tradiciones de la iglesia. No me interesa. Una tradición que te aleja de Dios no es una tradición sana. ¿Sí? El traer una calavera de dulce, el traer la foto de ese enemigo de Dios y ponerlo dentro de su casa de Dios en un altar, ¿sí? Estás dándole culto al demonio sin darte cuenta. Y le pones comida creyendo que tus muertos vienen o creyendo que la muerte viene y come, cuando realmente no es así. La misma Escritura nos dice, ¿sí? Que el muerto ya no tiene nada que ver en este mundo. Deja de ser una persona, sigue viviendo, pero deja de ser una persona meramente carnal y pasa a un plano espiritual. No pueden pasar de allá para acá.
El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso del 22 en adelante, lo explica perfectamente. Ellos no pueden pasar ni de aquí para allá, ni de aquí para allá puede pasar nadie. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eclesiastés capítulo 9, versos desde el 1 en adelante también nos dice, el texto que agarran los protestantes para decir que cuando uno muere ya deja de existir. Eso es mentira. Si leemos desde el verso 1 hasta el verso 10, nos vamos a dar cuenta que habla del cuerpo cuando muere, pero que el espíritu ya no tiene nada que ver en este mundo material. Ellos tienen un mundo espiritual donde ellos siguen viviendo allá, como lo dice Apocalipsis capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ellos siguen viviendo, pero en la presencia de Dios. Ya no tiene nada que ver con nosotros aquí. Entonces, si tú pones comida a tus muertos porque crees que van a venir, entonces estás cayendo en una superstición. Y eso no está en las Escrituras y eso no viene de Dios. ¿Ok? Tengamos que tener mucho cuidado sobre este tipo de cosas. Entonces, y yo sé que, vuelvo y repito, yo sé que mucha gente se va a molestar, pero no me interesa. Mi trabajo es enseñar y predicar la verdad del Evangelio. Le estoy leyendo las Sagradas Escrituras, no les estoy dando una opinión mía o una introducción mía, ¿sí? No les estoy dando nada mío, le estoy leyendo la palabra del Señor. Ahora, si pasamos a la primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 14, ¿sí? Dice así: si amamos a los demás hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. Escuchen bien, vuelvo y repito, si amamos a los demás hermanos, hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama a los demás está muerto. Dice el siguiente verso: el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Entonces el Señor Jesús vino a traernos vida, como dice el Señor, y vida en abundancia, para que crea en mí no muera, mas tenga vida eterna. Y el Señor dejó un mandamiento muy grande: amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el Señor nos viene a traer vida y nos viene a traer un mandamiento que es a regirnos por el mandamiento del amor, para que nosotros tengamos vida en Él, dice la Escritura que el que no ama a su hermano está muerto, vive en pecado. El que aborrece, por eso dice la segunda parte, el que aborrece a su hermano está muerto, y ningún asesino puede tener vida eterna. Todos estos pecados, resentimientos, odios, rencores, envidias, ¿sí? Lujurias, todo esto viene del demonio y acarrea la muerte. Ese es el pago por todos esos pecados, ¿sí? Acarrean la muerte. Y tú, mi amigo católico o no católico, le rindes culto, le rindes adoración a la muerte. Hazte esta pregunta: si el Señor nos enseña que la muerte es su enemigo y que trae como consecuencia todos los pecados, como lo dijo Sabiduría, la envidia del demonio trajo la muerte al mundo. Pregúntate, si la Biblia nos enseña que la muerte no es santa, que la muerte es el pago por el pecado, que la muerte es la consecuencia de la desobediencia hacia Dios, ¿está bien que le rindas adoración? ¿Está bien que la adores, que le prendas inciensos, que le des comida? Porque yo he escuchado a gente que le da que una manzana, que fruta, no sé qué tantas cosas le ofrecen, que le ofrecieron, que le dieron una botella de tequila y no sé qué tantas tonterías. ¿Tú crees que eso, el alcohol que te daña el cuerpo, el cual dijo el Señor que era templo del Espíritu Santo
Si maltratas ese templo, también estás condenado. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente valen la pena perder tu alma por seguir a un objeto, a una cosa que al final, como lo vimos en las Escrituras, al final va a ser arrojada al infierno y todos los que lo siguieron van a ir junto con ella. Pregúntate y respóndete. Sé sincero, realmente sé sincero contigo mismo. Ya analizando las Escrituras, ya viendo las citas bíblicas, lo que habla la Escritura acerca de la muerte, que no es nada santa, que al contrario, es el enemigo de Dios. ¿Vale la pena seguir a este personaje y perder la vida eterna que nos ofrece el Señor? ¿Serás como Adán y Eva, que el Señor les puso el árbol de la vida enfrente y les dijo, puedes comer de este, pero del árbol de la muerte no puedes comer? Y que dijeron, a mí tu árbol de la vida no me interesa y me como el árbol de la muerte. Entonces, tú decides, o sigues a Cristo, a la vida eterna, o sigues la muerte y te tienes a las consecuencias, a una vida espiritual eterna en sufrimiento, o a una vida de gloria en una mansión, como lo dijo San Pablo, que calles de marfil, casas de oro y completamente excelentes. Tú decides. Y para aquellos amigos católicos que creen, que tienen la superstición de que una estampita es milagrosa y no la dejan por ningún motivo, y hasta si se van a bañar traen su estampita adentro porque es milagrosísima, eso es caer en superstición, eso es caer en brujería, hechicería, idolatría, ¿sí? Eso es dejar de lado a Dios y poner una estampita en el lugar que le corresponde a Dios. Ya les expliqué lo que es adoración: creer, reconocer que un objeto, una persona, un animal sea Dios. Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 24, o sea, San Juan, 4:24, dice que Dios es espíritu y el que lo adore debe adorar en espíritu y verdad. Si tú en tu interior crees realmente que una estampita te hace el milagro, que una estampita te hace milagros, que es milagrosa y que te ayuda, entonces tu fe no está en Jesucristo. Nosotros tenemos imágenes que nos representan. Sabemos que detrás de esa imagen, ¿sí?, está Dios. No esa imagen es Dios. No esa imagen es la Virgen María. No esa imagen son los santos. Representan lo que fueron los santos, lo que fue la Virgen María, lo que fue Jesús. Pero hasta ahí. Y vuelvo a repetir, Dios se vale de personas u objetos para manifestar su gloria o para realizar un milagro. El Señor se basa en eso. Toma personas para usarlas de mediación, ¿sí? Por eso vemos gente que tiene dones de sanación, dones de lenguas, porque el Señor se manifiesta a través de ellos y sana a través de personas. Y también vemos que también sana a través de objetos, ¿sí?, o de personas. En este caso hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, donde menciona que Eliseo ya estaba muerto, ¿sí? Y si no me equivoco es en el segundo libro de los Reyes. Eliseo ya había muerto, ya habían pasado muchos años, puesto que en su sepultura ya solo estaban los puros huesos, ya no existía carne, ya no había nada, existía puro hueso. Y unas personas iban a enterrar a un difunto cuando vieron una banda de forajidos que andaba haciendo escándalo en toda esa comunidad, y cuando lo vieron los que llevaban a enterrar a esta persona, lo primero que pensaron fue arrojar al muerto en el sepulcro de Eliseo, y lo arrojaron. Y cuando este difunto tocó los huesos de Eliseo, la santidad de Eliseo tan grande era que permanecía su santidad en sus huesos. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, este amigo recobró la vida.
O sea, revivió. Un muerto revivió. Ahora sí que un muerto revivió a otro muerto. Pero Dios se valió de esa persona o de esos huesos para resucitar a una persona. Y no es que los huesos tengan el poder, no. Dios se quiso manifestar a través de esos huesos, a través del cuerpo de Eliseo, que ya había muerto. Pero esto lo vemos en personas con tan gran santidad, ¿sí? Como con San Pedro, que con la pura sombra sanó personas. Y no vamos a decir que la sombra de Pedro era la que tenía poder, como mucha gente pues equivocadamente así lo cree, que una estampita le hace el milagro. El que hace el milagro es Dios, a través de ciertos objetos o de personas, para que tengamos claro lo que es nuestra doctrina católica y los hermanos separados no tengan pretexto de estar atacando a la iglesia y condenándose ellos mismos, diciendo que nosotros adoramos y enseñamos a adorar a imágenes. Eso es mentira. Entonces, mis hermanos, tengan mucho cuidado con lo que estamos haciendo, tengan mucho cuidado con los tipos de devociones a los que ustedes se van a meter, ¿sí? Investiguen, por favor, investiguen. Estudien las escrituras antes de adorar a la muerte. Investiguen lo que significa, lo que representa la muerte en las escrituras, así como se los acabo de mencionar. No es para nada santa, no es ni santísima, no es ni bendita, no es absolutamente nada de eso. Es todo lo contrario. Entonces, Dios los bendiga y vamos a seguir compartiendo más acerca de este tipo de temas que realmente pues son de mucha polémica, de mucho debate y de obviamente pues de mucho enriquecimiento para nuestra doctrina católica, nuestra fe católica, para aprender a cómo debemos comportarnos. Como dice, para que sepas cómo debes comportarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, ¿okay? Que es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, pues mis hermanos, Dios los bendiga, échenle ganas al estudio y nos seguimos viendo. Hasta la vista. Si te gustó el video, comparte, dale like y si no, de todos modos deja tu comentario, que igual lo revisaremos y pues nos servirá para corregir ciertos aspectos que tenemos o que estamos cometiendo cosas equivocadas. Dios los bendiga. Hasta la próxima.